Gracias por permitirme compartir la experiencia que voy a comentar ahora. De verdad es algo muy especial para mí. Yo sí creo que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite con propósito y siento que a lo mejor esto también puede ayudar a otras personas que han pasado situaciones retadoras. Y dentro de las cosas que me ha tocado sobrevivir, una de ellas fue un accidente de tránsito en el 2018. Yo venía de Santo Domingo hacia San Francisco y un vehículo que venía en vía contraria a la mía, o sea, yo iba, el vehículo venía, perdió el control y eso fue algo de película. O sea, literalmente el murito que divide la carretera lo voló para chocar. Lo cual para mí fue el primer milagro, que no hubo una coalición de vehículos que chocaran y que mi vehículo tuviera la oportunidad de girar sin chocar con ningún otro. El vehículo, cuando se detuvo, yo me desperté, estaba sumamente asustada porque aparte de que no entendía lo que había pasado, porque perdí el conocimiento, el vehículo que me chocó se incendió. Yo tenía este temor de qué podía pasar conmigo porque yo no podía salir del vehículo y la gente, yo pienso que por temor quizá pensaba que yo no tenía vida, no se acercaba y como mi sillón se desplazó, el cinturón se quedó trancado. Bien amigos, otra entrega más en este Frontend TV. Hoy como siempre un face to face, pero de arquitectura. Hoy tenemos a una mujer que sin lugar a dudas ha diseñado parte de lo que es la arquitectura de nuestro país, de nuestra ciudad. Tenemos aquí a nuestra querida arquitecta Elaine Santos. May, muchacho, un aplauso. Yo a media el aplauso mío, a media porque... Elaine, qué bueno tenerte aquí con nosotros, bienvenida. Un placer, Roberto, de verdad, gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí con ustedes hoy. Qué bueno. Elaine, arquitectura, mayormente los temas de ingeniería, arquitectura, son reservados para hombres. ¿Cómo tú te inclinas por la arquitectura? En un país, bueno, en una ciudad que no es tan, si se quiere, cosmopolitan como otras ciudades, que tienen grandes diseños, grandes puentes, grandes torres, etcétera, etcétera. Mira qué pregunta tan interesante. Yo creo realmente que por ser hombre o mujer no tenemos ninguna frontera, no tenemos ninguna barrera. Fuimos creados ambos con todas las capacidades para hacer cosas como estas. Sin embargo, no te voy a negar que hay cosas que son muy retadoras. Personalmente yo comencé a estudiar ingeniería civil realmente. Y luego me cambié a arquitectura. Comencé a estudiar ingeniería. O sea, que tú empezaste todavía más de hombre. O sea, más masculino. Cuando digo más de hombre, no, es correcto, es porque no quiero tener un sesgo, porque obviamente tenemos mucha ingeniera, arquitecta buenísima, por ejemplo, como tú, pero mayormente, tradicionalmente, son carreras para hombres. Es correcto, y también entiendo el porqué. Porque con el día a día se dan muchas cosas, con el seguimiento, con el personal obrero, y sí viene siendo algo bastante retador, pero hay muchas herramientas que nosotros podemos gestionar. Yo no soy fan del tema del empoderamiento femenino, porque sí creo que hay cosas que son de chicas, hay cosas que son de chicos. Yo vivo en mi eterno síndrome de princesa, hay cosas que yo no quiero hacer, como cargar una situación, cambiar una llanta de una goma, ese tipo de cosas yo creo que no son cosas para yo hacerla. Sin embargo, en este aspecto sí creo que hay cosas en la gestión que nosotros podemos manejar. Soy muy abanderada de la construcción, me encanta, lo disfruto incluso a veces más que diseñar como tal, porque diseñar es tú poder soñar con lo que va a ejecutarse en un espacio, pero ya a la hora de ejecutar, que es el trabajo realmente del ingeniero como tal, pues es muchísimo más emocionante. Pero ahí vienen los retos con los trabajadores, ahí vienen los retos para llevar las cosas a cabo, ahí vienen los retos por el respeto con las mismas personas que trabajamos. Y sí, yo creo que es algo muy retador, pero también pienso que todo lo que nosotros nos proponemos, pues de alguna forma u otra es alcanzable. Si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Decía Entonces, Walt Disney, decía eso. sí. Una pregunta, Laine. ¿Qué tiempo tú llevas de carrera ya como arquitecta? Bueno,
Tenemos ya algunos 10 años, 15 años casi. O sea, trabajando. que se ha construido mucho. Hemos construido, actualmente también soy profesora universitaria. Mi especialidad es en ordenamiento y desarrollo del territorio. Hice un máster en la universidad en España, en la Universidad de Alcalá de Henares. Ok. En esos 10 años de carrera, por ejemplo, tú como mujer, y por eso digo, hoy en día, aunque tú eras arquitecta, pero comenzaste la ingeniería, pero el arquitecto tiene que ir a veces a supervisar obras, me imagino, que no solamente diseñar y tomar diseño y ya, sino hay una comunicación entre el ingeniero y el arquitecto para que la obra te quede como se ha planificado, con todos los detalles. En ese caso, el trabajo de campo tuyo es muy cotidiano en las obras. 100%. Yo hago mucho merge en mis proyectos. El arquitecto, como te comentaba, es el que plasma, pero el seguimiento a la obra para que ese sueño que tú plasmaste se lleve a cabo debe ser constante, independientemente si eres el ejecutor del proyecto o no. Mi papá siempre me relaja, me dice que yo creo que yo tuve un hijo cada vez que produzco un proyecto. Y yo creo que realmente sí. Uno lo siente a veces tan propio, tan personal, aunque quizás no debería ser, pero lo es. O sea, Cada proyecto es un reto. Cada proyecto es un reto, es un hijo nuevo y conlleva siempre decisiones diferentes. Yo leí un libro donde explicaba el gran reto de enseñar y de aprender arquitectura. ¿Por qué? Porque muchas veces los maestros te van a hacer preguntas para las cuales ellos mismos no tienen la respuesta. Cuando nosotros nos disponemos a diseñar, comenzamos a hacerle pregunta al espacio, comenzamos a hacerle pregunta al proyecto, que es que nos da respuestas muy personalizadas a cada cosa que hacemos. Entonces es bastante retador aprender, enseñar arquitectura y ejecutarla todavía más, porque cada proyecto es un nuevo bebé que hay que llevarlo de la mano, enseñarlo a caminar, darle la papilla. O sea, es bastante ¿En tu retador. familia hay otros ingenieros arquitectos? Yo fui la pionera. O sea que... Mi hermano es ingeniero civil. Pero después que tú te graduaste, que tú Después de comenzaste. mí, sí. ¿Y de dónde te salió a ti estudiar arquitectura? Eso- Primero ingeniería y luego lo cambia por la arquitectura. Esa ¿De pregunta dónde? es muy interesante porque mi papá construye desde hace unos 20, 30 años atrás. Construía para vender como inversionista y tenía como yo tenía como ciertas luces bastante claras de lo que era la carrera, porque siempre estuve presente en lo que él hacía. Sin embargo, mi primera opción como carrera era la psicología. La psicología. La psicología. De psicóloga a arquitecta. Primeramente era la psicología, pero resulta que en ese momento la carrera no estaba en la ciudad. Y mi papá me dice, necesito que escojas la segunda carrera que más quisieras, porque él no quería dejarme salir de la ciudad. Entonces yo comencé a estudiar, comencé a indagar y de manera increíble para mí lo que más me acercaba a lo que yo quería hacer era la arquitectura. Siento que la arquitectura como tal te acerca a tú mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan. Siento que a veces nosotros pasamos muy desapercibido por lo rápido que vivimos la vida, qué tanto te puede afectar emocionalmente el tú estar en un espacio. Desde todos los sentidos, porque el tacto, el olor, el color, las luces. Exacto. El reguero, ¿verdad? Las cosas simples. O sea, en el caso mío es una línea muy minimalista. O sea, me gustan las cosas sencillas, tanto en mi habitación, en la casa, etcétera, etcétera. Pero dime algo. Hoy en día hay una disyuntiva, el tema de la industria de la construcción con la mano de obra extranjera, la mano de obra de haitianos, que es mayormente la que se aplica. En el caso tuyo, ¿te ha tocado trabajar con muchos haitianos? Sí. ¿Y qué tal la experiencia y cuál es tu opinión sobre el tema de que los haitianos son necesarios en la industria de la construcción en República Dominicana? O sea, que como que sin los haitianos no se construye en este país. Yo no creo que sin haitianos no se construye. Creo que realmente nosotros podemos educar nuestra población. Es una manera de generar empleos que es bastante necesario dentro de nuestra sociedad. Sin embargo,
tengo que reconocer el gran aporte que hace la mano de obra haitiana. Y también tengo que reconocer que muchos de los trabajos que actualmente los haitianos hacen dentro de la construcción, el dominicano simplemente no quiere hacerlo. No quiere hacerlo porque es trabajo pesado. O sea, que de alguna forma u otra ellos se han convertido en una parte vital de nuestros procesos constructivos. Yo puedo hablar de que ahora mismo, con todo lo que está pasando con el tema migratorio, la mano de obra haitiana ha subido bastante de precio, y no solo que ha subido, sino que el que lo tiene que cuidarlo. Porque si los obreros se van, y ha pasado, o sea, nosotros hemos tenido... Se paraliza una obra y hemos tenido días que no podemos ir porque la migración está en la calle. Elaine, los retos que tú has tenido como arquitecta, ¿cuáles son esas obras que tú dices, que tú puedes mencionarme? Esta obra fue difícil, fue un logro. ¿Y cuáles anécdotas tú has tenido durante un proceso de construcción en proyecto? ¿Cuál es que te ha dado mayor dolor de cabeza? Y son tantas preguntas en una que te quiero hacer, porque ahí mismo te diría, ¿y cuál ha sido la de mayor orgullo y que ha aportado más a la arquitectura de la ciudad, sea local, nacional, o no sé si ha construido también en planos internacionales? Solamente nacional por el momento. Yo creo que cada obra ha sido un dolor de cabeza diferente. Vamos a comenzar por ahí. Reconozco que todas en algún momento determinado pues tienen esta connotación de dolor de cabeza. Porque cada día hay nuevos problemas a resolver. Creo que para esta carrera se necesita tener mucha resiliencia, porque todos los días encontramos una situación nueva que resolver, y nosotros muchas veces estamos ahí para mediar entre la persona que está ejecutando y tú que estás pensando. Entonces, uno de los retos mayúsculos también, que ahorita me hiciste la pregunta, es esta relación de amor y odio entre el arquitecto y el ingeniero. Porque vamos a reconocer... ¿Cómo así amor y odio entre el arquitecto y el ingeniero? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros siempre estamos soñando y el ingeniero piensa en cómo se va a hacer. Un poquito parecido al mercadólogo y el contable de la empresa. Pudiera ir como por ahí. Entonces, muchas veces lo que nosotros soñamos no es aterrizable de una manera tan fácil. Aunque a mí, como me gusta mucho la parte constructiva, siempre que estoy diseñando algo, busco la manera de ver cómo lo puedo ejecutar. Un paréntesis ahí es que cuando estuve haciendo mi máster fuera del país, pude ver que para ellos la ingeniería y la arquitectura, en España sobre todo, es una misma carrera, porque ellos no conciben el hecho de que tú diseñes algo y que no sepas cómo se sustenta. De hecho, yo trabajé en un proyecto muy bonito en los slums de Mumbai, son poblaciones muy, muy pobres, y dentro de eso yo tenía que proponer una escuela en un lugar donde no había espacio y donde no había infraestructura, y que fuera algo que ellos mismos pudieran utilizar. Trabajé con niños de la calle. Entonces, esos niños tenían la situación que casi todos laboraban, lo cual es inclusive ilegal, pero había que proponer una solución para la problemática. Entonces, dentro de eso, la idea era que se crearan políticas que permitieran que los niños estuvieran al menos de 2 a 4 horas de escuela al día, y que se le pudiera proveer lugares que donde ellos estuvieran, pues pudieran tomar estas clases, que le enseñaran algún oficio X, o que le enseñaran a leer, o que le enseñaran a escribir. Bueno, la situación es que mi solución fueron unas carpas que se adosaran a la pared, para que donde terminaran las calles a horas determinadas, esas carpas se pudieran estirar y ese fuera el lugar que se convirtiera en una escuela, con el reto de dónde buscamos la silla y todo eso. Lo pude solucionar. Cuando le presento la idea al profesor, también tenía que ser con materiales de la zona. Cuando le presento la idea al profesor, investigo los materiales y le digo, mira, este es mi diseño, le hago un video inclusive de cómo va a funcionar. Me dice, muy bonito todo. Ahora dime, ¿cómo yo ejecuto eso? O sea, literalmente yo tuve que diseñar inclusive las piezas que agarraban el bambú, que agarraban la tela, o sea, absolutamente todo. Entonces, esas son cosas que como arquitectos nosotros no pensamos. Muchas veces simplemente yo quiero un voladizo de tanto, pero no pienso en el bolsillo del cliente, pero tampoco pienso en cómo el ingeniero lo va a lograr. Cómo el ingeniero se va a ingeniar para poder crear eso y hacerlo funcional.
Exacto. Sí. Entonces ahí está la relación de amor y odio que Sí. es inevitable. Y bueno, dentro de los proyectos, una de las cosas que yo más disfruto hacer son hogares. Siento que Casas. casas o apartamentos. Tu línea es más esa, o sea, apartamentos, casas, diseño. Hemos hecho un poco de todo, entre apartamentos, casas, tenemos varias clínicas. Ahora mismo uno de los proyectos más retadores que estamos trabajando es un restaurante que promete Sí, sí. mucho Yo para lo vi, nuestra ciudad. vamos a hablar un poquito de lo que se puede hablar porque todavía está todo medio en expectativa, aunque ya en el caso mío he conocido con el tour que me ha dado el senador, pero sí, no sé si ahorita podemos hablar un poquito de ese proyecto que yo creo que va a marcar un antes y un después en la provincia sobre lo que es el arte culinario y el lugar donde se pueda ir a compartir, disfrutar de varios entornos y ambientes en un mismo lugar. Claro. Para mí, o sea, me encantó lo que vi. Es un proyecto muy bonito que yo siento que va a traer mucho aporte a nuestra ciudad. Otro proyecto que amé trabajar, que fue también bastante retador, fue la clínica de fertilidad, Fertility Team. ¿Esa queda dónde? Está cerca del Centro Médico Dr. Ovalle, en esas inmediaciones. Okay. Es una clínica de 4 niveles y se especializa única y exclusivamente con el tema de la fertilidad. Ok, es en San Francisco de Macorís. Doctor Reproducción, Odalis Hernández. Ok, excelente. Entonces, la arquitectura de ahora, ¿en qué ha cambiado la arquitectura de hace 10 años? Vemos un diseño ahora mucho más vanguardista, moderno. El tema de usar muchas luces y cristales. Está ahora una nueva herramienta que están usando los ingenieros, los arquitectos y los constructores, que es el acero. Antes todo era bloc, varilla y cemento. Cuéntame la diferencia antes y ahora la construcción. ¿Es más fácil, más económica, más simple o más complicada? Yo diría que la evolución de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción va respondiendo a los mismos avances que hemos tenido, primeramente como sociedad, luego industrialmente, ¿verdad? Y digo primeramente como sociedad porque una de las cosas más impresionantes para mí fue estudiar, en principio, lo que es la Casa Vernácula Dominicana. Comienzo por ahí, o bueno, vámonos un poco anterior, lo que es el bohío. Comienzo por ahí porque... Estás hablando de los indios. No fuimos muy atrás. 1492, llegó Colón Sí, pero ¿por qué te lo menciono? Te lo menciono porque justamente esas edificaciones, si así le pudiéramos llamar, eran una respuesta a lo que se necesitaba en ese momento. Pero Correcto. Lo increíble es de la manera tan eficiente que respondían a las necesidades, con la materialidad, con el uso de la iluminación, con el tema de la ventilación, inclusive las formas que tienen un porqué. La Casa Vernácula Dominicana, por ejemplo, uno veía que siempre arriba de las puertas tenían como estos, vamos a decir, unas tablitas con unos arabescos o con algunas, vamos a decir, ornamentaciones que permitían el paso de la luz. Y justamente eso era porque no existía energía eléctrica y esa era la manera de que de noche, cuando había que salir al baño porque estaba afuera, la luz de la luna te iluminara por donde salir. Entonces, asimismo hay muchos detalles dentro de esa arquitectura que eran una respuesta específica a lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, si nos vamos al día de hoy, vamos a lo mismo. Realmente en nuestro país tuvimos un fenómeno que fue el ciclón San Zenón, que marcó una devastación, que marcó una diferencia y que dijo que ya la arquitectura en nuestro país tenía que cambiar de pasar de la madera a otras cosas, porque todo se fue. Entonces, desde ahí comienza como esta política de varilla y cemento, donde se comenzaron a construir los multi, había un déficit de vivienda, comenzaron a hacerse estas viviendas todavía de manera vacía. Ese déficit de vivienda porque somos más cada año. Estamos preparados, ahí mismo quiero aprovechar sobre ese cambio que obligó los fenómenos atmosféricos que han pasado por la República Dominicana, el ciclón David, San Zenón, entre otros. Pero el tema del terremoto,
yo mismo hago la pregunta, ¿estamos preparados, esta estructura, principalmente en la ciudad o en Distrito Nacional, que está creciendo hacia arriba, porque no hay expansión de terreno para poder crecer y además no es tan rentable por asunto de costo? Un terreno, hacer una casa donde tú puedes hacer un edificio. Pero estamos preparados para un terremoto que, según los geólogos y los expertos en la materia, República Dominicana está en el mismo trayecto de una falla geológica que puede en cualquier momento, la presión de las placas tectónicas, pues disparar un gran terremoto de magnitud que puede sobrepasar de 5 puntos hasta 7 puntos en la escala de Richter. ¿Estamos preparados? Estamos preparados. O sea, la construcción que se está haciendo ahora... Sí, yo le voy a ir a dar un aplauso de pie a mis amigos ingenieros, porque ya esa parte es meramente de ingeniería, siempre y cuando, ¿verdad? Sí, pero el ingeniero, pero el arquitecto, por ejemplo, sí, hay diseño en la ciudad de Nueva York, que es, yo diría, una de las ciudades más interesantes en cuanto a estructura moderna y también contemporánea y antigua. Yo he visto edificios y digo, aquí cómo ese edificio está parado. Sí, ahí va. O sea, pero esos son diseños de ustedes, los arquitectos. Que está como esta relación, ¿verdad?, de la cual ya hablamos, que permite que sí sean sismos resistentes para responder tu respuesta, porque se hace un trabajo de la mano con el ingeniero y ya los cálculos estructurales antes se hacían de una manera, vamos a decir, que es rígida y ya no. ¿Qué le quiero decir con esto? Que las estructuras ahora se diseñan de una forma que pueda tener cierto movimiento y cierta flexibilidad. Es como que si yo tengo un lápiz y está de pie y viene, por poner un ejemplo, un movimiento de la tierra, lo más probable es que por la rigidez del lápiz, el lápiz se quiebre. Pero si tiene ciertos resortes que le permitan la flexibilidad del movimiento, entonces cuando venga el movimiento, el edificio se va a mover con la tierra, entonces no se quiebra. Eso es para explicarte algo. Algo bien llano y que podamos entender que estamos seguros. Exacto, pero sí. Y te decía también que esto tiene mucho que ver con que nosotros como profesionales podamos tener esta responsabilidad de hacer las cosas como se deben. De que yo, por ejemplo, haga un plano, lo lleve a un calculista, el ingeniero calculista me dé una receta y que yo cumpla esa receta. De eso realmente depende mucho nuestra seguridad, porque tú sabes que estamos en transición todavía de dame un dibujito y tengo un amigo que me lo puede construir sin pasar por los debidos procesos, que dicho sea de paso, llevamos bastantes avances también a nivel de gobierno de cómo sacar un permiso de construcción, que muchas veces es lo que realmente nos ayuda a poder cerrar esa brecha de que se hagan cosas. Sí, hoy en día vemos mucho desarrollo, vamos a suponer, ciudades como San Francisco de Macorís, Santiago, mismo Distrito Nacional, ha tenido un auge tremendo en la construcción. Pero se están desarrollando las ciudades, por ejemplo, te fuiste al 1400, Bohío, y un tipo de vivienda que era para... una respuesta para ese momento. Exactamente. Ahora, en este momento, 2025 que estamos, se construye con una respuesta viable, sabiendo ya todo lo que involucra desarrollar una ciudad. Por ejemplo, vemos que están desarrollando muchos proyectos residenciales. No sé si la palabra, tú me ayudas, me corriges, residencial o urbanización, sea una diferencia, porque vemos, por ejemplo, proyectos que son cerrados y urbanizaciones que son como abiertas, ¿no? No sé si hay una diferencia, pero lo que quiero llegar es, se están diseñando con miras a una ciudad amigable, viable. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una situación caótica a nivel nacional, en todas las provincias, con el tránsito, los tapones, las calles. O sea, por ahí que voy con la pregunta. Sí, yo creo que sí en algunos sentidos, pero en otros creo que nos falta mucho, porque me has mencionado aquí dos preguntas. Yo te diría que con respecto a la respuesta que le estamos dando a las necesidades de hábitat, de espacio público, quizás ahí yo te diría que sí. Pero cuando nos vamos al tema de la planificación, del orden, todavía nos falta mucho. Sobre todo porque a nivel de gobierno
yo sé que se está haciendo un buen esfuerzo para poder aplicar estas políticas, pero ha sido un camino bastante cuesta arriba. Tuve la oportunidad de trabajar en la dirección, en lo que era en ese entonces la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Estuve ahí por unos 5 años. Es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y desde allí comenzamos a trabajar para que las ciudades puedan tener un plan de ordenamiento territorial. Pero como sabemos, hay muchos retos, hay muchas trabas en el camino que creo que hemos ido superando, pero que todavía nos falta mucho, porque el mismo caos se genera por la falta de planificación. Sí. Bueno, Elaine, me gustaría preguntarte, como lo tuyo va más a soluciones habitacionales, vivienda, apartamento, y hay mucha gente que ahora está conectado, gente que ingeniero, arquitecto, viendo esta entrevista. Suscríbase, denle like, comparte la entrevista, comente cualquier tema que quiera que nosotros traigamos aquí a Pronen TV. El asunto de cuando una persona decide construir una casa, ¿cuáles son los pasos para construir una casa? La gente, voy a hacer una casa. O sea, yo he visto, así como un mortal cualquiera, gran diferencia. El que hace una casa en un barrio, se faja él mismo con un amigo, hace una zanja, meten cemento, varilla, y suben una casa. Pero he visto otras que son más complicadas, hacen un hoyo, un asunto. Entonces, háblame cuáles son los pasos que hay que dar para hacer una casa y la diferencia entre la construcción, si se quiere, de una forma empírica, de una forma sin quizás la asesoría de un profesional de la arquitectura que diseñe y menos de ingeniería, a otra que se debe de hacer con todos los estándares. Sí, esa pregunta yo creo que todos deberíamos hacernos en un momento, primeramente, saber qué yo quiero. Porque cuando viene un cliente conmigo y me pregunta, me dice, tengo un solar y quiero una casa, la primera pregunta es qué yo quiero. Creo que la arquitectura siempre debe ir en respuesta a las necesidades personales de cada cliente. Por eso te decía ahorita que cada proyecto, ¿verdad?, es un reto nuevo, es un reto diferente. Entonces, por ejemplo, yo tuve una clienta que hicimos una casa en el Doral, que la primera requerimiento que ella me dijo fue, yo no uso sala. Nosotros estamos acostumbrados a que esa es la listita: sala, comedor, cocina, habitaciones y patio. Pero ella me dijo, yo no quiero sala, yo quiero un vestíbulo donde yo pueda recibir la visita, pero que sí yo necesito 2 terrazas, que sean independientes una de otra, para que si yo tengo una visita, tenga una terraza aquí, techada, cerrada, que yo pueda tener televisión, y otra terraza afuera donde se vea mi piscina. Entonces yo diría que el paso 1 es primeramente poder nosotros saber cuáles son nuestras necesidades del día a día, qué yo hago, si alguna vez nos hemos detenido a pensar qué yo hago en un día, cuáles son esas cosas básicas que yo necesito en mi casa. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a diseñar en base a esas necesidades. Paso 1, tener el solar. Paso 2, vamos a plasmar las necesidades, y todo va a ir en función de eso, porque la materialidad también es importante. Por ejemplo, el tema de la clínica de fertilidad, entendimos que por ser una construcción en altura, lo más conveniente, y que necesitaba sensor, lo más conveniente era trabajar en estructura metálica. Ya el mismo proyecto, después de estar diseñado, entonces te dice... Se está usando mucho en la construcción de estructura metálica para hacer casa. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una casa tradicional, block, varilla y cemento, a utilizar la estructura metálica? ¿Es más resistente, es más costosa? ¿Cuál es la diferencia, ventajas y desventajas? Todo es muy relativo. Primeramente, yo te diría que depende mucho del diseño, porque si a costo nos vamos, yo te diría que el block y la varilla y el cemento es más factible. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero una planta cristalada y yo no quiero tener muchas columnas, la estructura en block y cemento no te permite hacer estas grandes luces sin la necesidad de soporte. Esa es una de las ventajas que nos da el acero. Entonces, por eso te digo, primeramente debería ir en función del diseño. Si yo quiero grandes áreas sin columnas, acristaladas, de piso a techo, entonces yo te voy a decir, bueno, pues lo que nos conviene a lo mejor es ir... ¿Es más costoso trabajar en estructura metálica que en bloque, varilla y cemento? Ligeramente sí.
ligeramente, o sea que Es muy relativo. es muy relativo. Porque, por ejemplo, con este presupuesto específico de la clínica de fertilidad, por el mismo uso de los espacios que se necesitaba, arrojó que era más conveniente estructura metálica que bloque y cemento. Elani, antes de terminar esta entrevista, me gustaría, no sé, siento que era una persona muy apegada a Dios, muy creyente, pero fuera del aire me contaba de una situación personal, no sé si se puede hablar Sí, o contar. claro que sí. Pero siempre es bueno hablar, la experiencia que uno tiene yo soy muy creyente también. Y cuando uno escucha esta historia, en el caso mío, me gusta que la compartan porque de una forma u otra, uno no sabe en qué momento Dios te está tocando y tú no le quieres abrir. Y cuando escuchan experiencia de otra persona, dice, oh, pero Dios hace rato que me está tocando a mí y yo no le hablo. Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó en el accidente que me dijiste que tuviste en la carretera? Yo, antes de cerrar, ahorita me hiciste la pregunta de otros proyectos que hemos trabajado en la ciudad. También quería mencionarte la estación de bomberos de aquí, de la ciudad, de San Francisco de Macorís. Pero la estación del cuerpo de bomberos que está ahí. La nueva. La que se está desarrollando. La que se está desarrollando. Okay. La estación de bomberos, el bulevar, que también viene en tú. Camino. Sí. Eso es el bulevar del río Jaya. El bulevar, sí. Ok. Y bueno, esa parte que ahorita me la preguntaste y no te la respondí. Gracias por permitirme compartir la experiencia que voy a comentar ahora. De verdad es algo muy especial para mí. Yo sí creo que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite con propósito y siento que a lo mejor esto también puede ayudar a otras personas que han pasado situaciones retadoras. Yo me considero alguien muy resiliente por la gracia de Dios. Y dentro de las cosas que me ha tocado sobrevivir, una de ellas fue un accidente de tránsito en el 2018. Yo venía de Santo Domingo hacia San Francisco y un vehículo que venía en vía contraria a la mía, o sea, el vehículo venía, perdió el control y eso fue algo de película. O sea, literalmente el murito que divide la carretera lo voló para chocarme. Me chocó por el lateral derecho. O sea, del lado del chofer. El lado del chofer. Mi vehículo comenzó a girar en la misma autopista Duarte. Eso fue justo antes del peaje. Lo cual para mí fue el primer milagro, que no hubo una coalición de vehículos que chocaran y que mi vehículo tuviera la oportunidad de girar sin chocar con ningún otro. El vehículo, cuando se detuvo, yo me desperté. Estaba sumamente asustada porque, aparte de que no entendía lo que había pasado, porque perdí el conocimiento, el vehículo que me chocó se incendió. Entonces yo tenía este temor de qué podía pasar conmigo, porque yo no podía salir del vehículo. Y la gente, yo pienso que por temor, quizás pensaba que yo no tenía vida, no se acercaba. Y como mi sillón se desplazó, el cinturón se quedó trancado. Y yo no encontraba cómo quitarme el cinturón para salir. Wow. Logré salir por la ventana, como Dios me ayudó, y ahí comenzó una travesía donde te decía que de oídas yo había escuchado a Dios, pero ahí comencé a verlo de una forma mucho más cercana a mí. Siempre he sabido que Dios tiene cuidado, que tiene propósito de nuestras vidas, pero en ese momento comenzaron a suceder una serie de situaciones que me hicieron ver el cuidado de Dios de manera especial sobre mí. Y sobre todo, pudiera parecer cliché el pensar que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ver el vaso medio vacío y no ver la parte llena. O sea, de manera intencional, yo comencé a ver cómo Dios estuvo conmigo en cada paso del camino y que nada de lo que Él permite para nuestras vidas es con un desperdicio. Todo trae una enseñanza. Las personas retadoras son maestros que nos traen lecciones, las situaciones difíciles, las enfermedades, todo. Yo creo que tiene un propósito principal y es transformarnos de adentro hacia afuera. En esa ocasión, pues, tuve una costilla rota, la cadera, mi ojo izquierdo, que como te comentaba, quedó un cristal atrapado dentro del ojo. Y 4 médicos vieron mi ojo y me decían, pero que tú miras por un milagro. O sea, no entendían ni siquiera cómo yo estaba viendo. Y ya el 5.º médico que me vio, me dijo unas palabras que no olvido nunca. Y fue que ese pedazo de cristal me había quedado ahí para que yo tuviera
alguna esencia de lo que me pasó. Porque literalmente, o sea, en cada paso del camino, yo pude ver a Dios restaurando cada partecita de mi cuerpo. Actualmente, como te comentaba, estoy en terapia física porque mi lado derecho comenzó a tener ciertos indicios de parálisis facial. Y los médicos entienden que es una secuela del accidente, entonces estamos en terapia física para recuperar la movilidad. Y cada vez que voy a terapia, muchas veces son muy dolorosas, me veo en la disyuntiva de pensar en el dolor que tengo. Sin embargo, entiendo que también tengo la decisión de dar gracias por lo que sí tengo, porque sí tengo salud, sí tengo vida, sí tengo esperanza, sí puedo seguir luchando, aunque me toque ir todos los días a terapia, aguantar un poquito de dolor. Y que realmente a lo mejor Dios me dio ese tiempo extra para venir aquí a dar este mensaje. Amén, amén. De que Él es fiel. Amén. De verdad contento, Elaine, de poder compartir contigo, una joven arquitecta de nuestra ciudad, que cada trabajo que hace es para diseñar, construir el presente y futuro de nuestra generación en cuanto a la arquitectura moderna se refiere. Además, quise esa lección de vida, esa experiencia que viviste. Gracias por compartirla con nosotros y con la gente que nos están viendo, que quizás se identifique. Señores, nosotros tuvimos aquí una mujer arquitecta que cogió una carrera que sin lugar a dudas es fuerte por el trabajo que conlleva, y nos contó de todos los pormenores. Creo que quedaron algunas cositas que no se pueden abarcar todas en un tiempo, de los mitos y realidades de la construcción, que hay gente que tiene muchos mitos, muchas construcciones que no se hacen con el criterio y terminan provocando desgracia. Y el tema de las urbanizaciones, el tema de los residenciales, los diseños y muchas cositas que todavía podemos preguntar. Yo espero que acepte una nueva invitación para poder llenar todas esas preguntas. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, arquitecta. El gusto para mí, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir tanto parte de mi historia de vida como mi trayectoria dentro de la arquitectura. Nos faltó hablar de restaurante. Ah, sí, falta esa parte, pero no quiero irme sin dejar destacar esa frase que dijiste que me gustó muchísimo. Y es cómo nosotros tenemos esta responsabilidad social como arquitectos de dejar una huella en la ciudad. Al final eso se convierte como en un legado, eso se convierte, vamos a decir, como esto que realmente ahora mismo no recuerdo la palabra. Eso trasciende el tiempo. Fíjate, por ejemplo, cuántos miles, millones de años después estamos hablando de la construcción de los egipcios, de los mayas. Correcto. Y la palabra que estaba buscando es herencia. Herencia. Realmente sí, es como una herencia que debe asustarnos el pensar que muchas veces nosotros nos vamos a ir y nuestras edificaciones van a seguir hablando de nuestro trabajo, de nuestra excelencia, de nuestra huella y de lo que le dejamos a la ciudad. Bueno, gracias, arquitecta Elaine Santos. Estuvo con nosotros. Esto fue un face to face, pero de arquitectura. Seguimos.